Hola, buenos días. En este nuevo vídeo os vamos a hablar sobre el duelo y sus etapas. El duelo es un proceso de adaptación emocional a una pérdida significativa en la vida de una persona. Lo asociamos generalmente a la pérdida de un ser querido, pero no solo eso es una pérdida. La pérdida de un empleo, de una relación de pareja. Hay otras situaciones en la vida que suponen que la persona tenga que adaptarse a ese cambio y hacer un proceso a nivel emocional, cognitivo y conductual para poder salir de ahí, cerrar esa etapa y continuar con su vida. El duelo no es patológico por sí mismo, es decir, es un proceso natural y es necesario para que la persona vaya pasando por esas emociones que es necesario atravesar para poder continuar con su vida. Sin embargo, sí que es verdad que a veces se produce un duelo complicado o duelo patológico que ahora después comentaremos. Vamos a explicar un poco cuáles son las etapas del duelo. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las mayores especialistas en el duelo y la muerte, estudió durante muchísimos años todos los procesos de duelo. Ella trabajaba con enfermos terminales y bueno, pues observaba cómo se producía esa gestión de la pérdida por parte de los familiares. En principio, el primer paso o la primera etapa del duelo es la negación. Ahí se produce como un shock, la persona es incapaz de aceptar esa pérdida. Vamos a centrarnos en el tema del duelo relacionado con los seres queridos, con los fallecimientos. Al principio, en la etapa de negación, no podemos asumir esa pérdida, por lo tanto, hay una desconexión con la realidad, dijéramos, la persona no puede asumir eso. Esto tiene una función y es dar un poco de tiempo, porque es tan abrumadora y tan fuerte la intensidad de la emoción por la pérdida que no estamos preparados para soportarla. Esos días o ese periodo de negación nos da un tiempo para prepararnos para aceptar lo que ha sucedido. Después viene una etapa caracterizada por el enfado o la ira. Aquí ya empezamos a ser conscientes de lo que ha pasado y estamos muy enfadados. Y pensamientos recurrentes que nos pueden venir es cómo ha podido pasar esto, cómo me ha pasado esto a mí, esto es injusto, sensaciones de desesperación, de injusticia, de no ser capaz de asumirlo. Es una etapa de emociones muy intensas y muy fuertes que invaden mucho a la persona. Luego hay una etapa de negociación. En esta etapa de negociación, pues bueno, de alguna manera seguimos resistiéndonos un poco a la pérdida, a la idea de la pérdida, y es como si quisiéramos negociar, como si nos aferráramos a la posibilidad de que esto pudiera revocarse, esta pérdida. Estamos ahí como lidiando con acepto que esto es real y es para siempre o me sigo resistiendo. Esta etapa también puede ser un poco confusa para la persona. A esta etapa le sigue la etapa del duelo propiamente dicho, del dolor emocional. Aquí es una etapa muy caracterizada por sentimientos muy profundos y muy dolorosos de tristeza, de depresión, episodios depresivos. La persona abandona y se desconecta completamente de sus actividades. No puede ir a trabajar, no puede atender su casa, no atiende a sus seres queridos porque está invadida por el dolor. Esa etapa, aunque hemos hablado de episodios depresivos y puede haber rasgos depresivos, no estamos hablando de que todo el mundo se meta en una depresión cuando pasa por aquí. Hay personas que son capaces de salir de esta etapa y continuar adelante con su duelo y hay otras que no. Vamos a ver luego, cuando hablemos de los duelos complicados, qué es lo que sucede aquí. La última etapa es la aceptación. Aquí la persona ya tiene que aceptar que lo que ha pasado no tiene vuelta atrás, es inevitable y que ha de continuar con su vida. En esta etapa hay que tener en cuenta que no significa que olvidemos al ser querido o que no sintamos ya dolor por su pérdida, pero hay una reincorporación progresiva a las actividades de la vida diaria y vuelven a haber pues, pequeños momentos de alegría o la persona es capaz un poco de ir saliendo de ese dolor emocional tan intenso. Entonces, en esta etapa se cerraría el duelo. El proceso o el tiempo que suele durar un duelo, esto es algo que las personas se preguntan a menudo, ¿no? ¿Cuánto dura un duelo? Pues depende mucho. Hay personas que está establecido que entre 12 semanas y 6 meses, ¿no? Es la duración normal, podríamos decir, pero eso es algo muy particular de cada persona. Hay personas que a lo mejor necesitan un año para superar esa pérdida y hay otras pues, que en 4 meses ya pueden empezar o en 3. Pero sí que es cierto que a partir de los 6 meses, si la persona sobre todo sigue inmersa en la etapa de dolor emocional, es conveniente buscar ayuda, porque ahí sí que puede haber un enquistamiento, puede haber un duelo patológico, en el cual la persona no consigue salir de ese dolor emocional y no puede pasar a la siguiente fase. Por lo tanto,
sobre todo porque a uno a veces le cuesta darse cuenta, pero los familiares, las amistades, cuando vemos que ya pasan 6 meses, 8 meses y la persona continúa sin poder adaptarse a su vida, sin reincorporarse al trabajo, o con episodios muy frecuentes de llanto recurrente, la persona perdida está muy presente siempre en todas sus conversaciones, pues tal vez podemos consultar con un profesional. Vamos a ver ahora qué factores pueden influir en la elaboración del duelo, en que una persona atraviese por ese duelo de una manera o de otra y que se pueda complicar o no. Un factor muy importante es el tipo de vínculo que le unía con el ser querido. No es lo mismo la pérdida de una amistad, por ejemplo, que de un hijo. Entonces, la cercanía con la persona perdida es un factor determinante de la intensidad y del dolor que va a acompañar a ese proceso de duelo. Otro factor es si ha habido o no preparación, ¿no? El preduelo que se llama. Esto sucede cuando se trata de una enfermedad larga, terminal, de la cual ya sabemos cuál va a ser el final. Esto nos va dando un tiempo para prepararnos y probablemente luego el duelo sea menor o menos intenso. ¿Por qué? Porque parte de ese duelo ya lo hemos hecho antes del fallecimiento. Ya vamos psicológicamente preparándonos, consciente o inconscientemente, para esa pérdida. Otro factor muy importante es el apoyo social. Es decir, el entorno que tiene la persona doliente, en el que encuentra refugio, en el que encuentra apoyo, para que no se quede sola, etc. Este es otro factor muy importante. Por último, hay 2 factores también que influyen en cómo una persona perciba la pérdida. Es la religión, las creencias religiosas que tiene la persona. Para las personas que creen en el más allá, en la reencarnación o en este tipo de creencias religiosas, pues sienten ahí un apoyo moral, una esperanza de que la pérdida no sea del todo definitiva o de que pueda haber un reencuentro en el más allá, y normalmente estas percepciones pues ayudan, ¿no?, a mitigar un poco el dolor. Y luego factores culturales y sociales en torno a las creencias sobre la muerte, a los rituales de duelo, etc. Eso ya depende de cada cultura. Hay culturas en las que la muerte no tiene el tinte dramático, por ejemplo, que tiene en la cultura occidental. Vamos a hablar por último de los 3 tipos de complicaciones que se pueden dar en la elaboración del duelo. El primero sería el duelo bloqueado. En el duelo bloqueado la persona no pasa apenas de la etapa de la negación. No se permite experimentar el dolor, no se permite ir avanzando en esas etapas del duelo. Hay un bloqueo emocional completo. Luego hay un segundo tipo, que es el duelo complicado. En el duelo complicado entran aquí a factores de riesgo, es decir, la persona empieza a tener unas conductas de riesgo para mitigar el dolor de la pérdida, como podría ser abuso de drogas, de alcohol, etc. Esto complica la evolución del duelo, no se permite hacer bien porque es algo que puede ayudar puntualmente, pero lo que va a hacer es complicar ese proceso. Y por último, el duelo patológico, que ya hemos mencionado antes, que hace referencia a cuando más allá de los 6 meses la persona no puede todavía continuar con su vida, no puede llevar una adaptación, aunque haya dolor aún y haya tristeza, pero que no se puede hacer cargo de sus responsabilidades, de que se integre de nuevo poco a poco en la vida social, etc. Estos son los 3 tipos de duelo más comunes y a las que las personas que estamos cerca de personas que han perdido a un ser querido debemos estar atentos para poder prestarles ayuda y llevarlos a un psicólogo o a un psiquiatra si consideramos que es necesario, para que les ayude a salir de ese estancamiento. Como vemos, el proceso de duelo es un proceso natural, forma parte de la vida y las personas estamos preparadas, tenemos recursos propios para afrontar los duelos, salvo situaciones en las que por diferentes factores se pueda complicar, y ahí es cuando tenemos que buscar la ayuda de un profesional. Esperamos que os haya sido de utilidad esta información. Muchas gracias.